Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días, Licenciado. Licen. Buenos días, licenciado. Sí. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar las actividades en la plataforma, a su vez la presentación de los documentos, certificados, sí, que tal vez estemos pendientes en la institución y tratemos de igual manera de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? De manera que no tengamos ningún inconveniente, pues, en el proceso de titulación, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de las escuelas económicas y estableciéndose lo que son parámetros del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente América Latina ha tenido pues un proceso de transición en la economía en donde prácticamente se ha buscado maneras en donde nosotros logremos tener lo que es una economía más estable, mejorar las condiciones de vida para la población y establecer lo que son parámetros o formas económicas en donde prácticamente logren nuestra población, ¿no? Encontrar un trabajo, establecerse con ingresos arriba de la canasta básica y además de ello que la población en este caso cuente con toda la aportación, con toda la ayuda directamente de los gobiernos y los estados en general, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poco acerca de las escuelas económicas que prácticamente fueron la base fundamental en donde la mayoría de los países en el mundo mantienen sus propias economías en base a estas escuelas, ¿no? Escuelas económicas, me ayuda por favor la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, Licen. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. La economía como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política data de la publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por el título abreviado de La riqueza de las naciones, 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. Adam Smith, perdón. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros directamente destacamos las escuelas económicas, ¿no? Mayormente se enfocan en los intelectuales, hablando directamente de la antigua Grecia, ¿no? Aristóteles, Platón, Demócrito, bueno, entre los más representativos en donde hablaban problemas acerca de la riqueza. Sí, no se olvidará, por favor, de colocar los audios en silencio, por favor, ¿sí? Muy bien. Ahora, prácticamente se logra establecer, ¿no? Que dentro de la antigua Grecia se planteaban problemas relativos a la riqueza, a la propiedad y al comercio en general, ¿no? Estableciendo los recursos que tienen ciertas personas y además de ello, cómo directamente tenían lo que es un crecimiento dentro de estas culturas, dentro de estas civilizaciones, ¿no? Aquí también podemos establecer que en la época de la Edad Media, prácticamente la iglesia predominaba pues en el control de los recursos, en el control de los territorios y además de ello en su momento también tuvo que establecer normativas para no cobrar lo que son tributos o intereses a cambio de efectivo, ¿no? Eso directamente lo hacía, en este caso, con propiedades, con recursos, ¿no? Más bien, prácticamente se enfocaban en establecer o explotar los recursos como la agricultura, la ganadería y sobre todo establecer los artículos de comercio, ¿no? Cosa que tuvo un gran beneficio tanto a la iglesia como los monarcas de aquella época, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy
hablando entre los años de 1776, prácticamente la economía, ¿no?, se establece como filosofía y como política administrativa cuando prácticamente se plantea lo que es un libro realizado por Adam Smith, en donde establecen los recursos, las propiedades, las ganancias y las formas de gobierno que debe tener pues cada territorio, ¿no? Dentro de las escuelas existían algunas que mencionaban que mientras más cantidad de oro pueda tener un territorio, más rico puede ser. Otros directamente mencionaban mientras más herramientas o empresas industriales logren tener, eso permitiría directamente un crecimiento económico en sus territorios, ¿no? Ahora, escuelas económicas, yo le voy a dar lectura, por favor. El mercantilismo y las especulaciones de los fisiócratas precedieron a las economías clásicas de Smith y sus seguidores del siglo XIX, ¿no? Prácticamente aquí podemos hablar de corrientes o escuelas económicas como el mercantilismo, ¿no?, que prácticamente se enfocaban en los recursos y además de ello directamente en la riqueza de los materiales preciosos. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Priscila Elizabeth? ¿Estamos ahí? Sí, Lice, buenos días. Buenos días, por favor. Mercantilismo. A ver, dice, el desarrollo de los modernos dicen, hágale más grande la letra, no veo. Sí, ahí tal El vez. desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo 16. 24, 16, perdón, 16. desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época. El mercantilismo fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el siglo 23. Hace el siglo XVIII. Ay, perdón, dice 18. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. Ay, sí, 18. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Prácticamente enfoca en que el mercantilismo tuvo un crecimiento entre los años del siglo XVI al siglo XVIII, ¿no? En donde prácticamente destacaba el autoabastecimiento de las naciones y además de ello consideraba, ¿no?, que la gran cantidad de oro que podía tener un país o un territorio tendría pues la capacidad para convertirse en potencias mundiales, ¿no? Aquí directamente fomentaban el crecimiento en buscar ese tipo de recursos, materiales preciosos, el oro, la plata, en donde prácticamente les permitiría, ¿sí?, tener más ingresos y obtener por la finalidad de comprar más herramientas, de comprar directamente más formas o herramientas tecnológicas, por decirlo así, o empresas directamente que les permitieran, en este caso, transformar los productos o a su vez, pues, buscar la gran cantidad de minerales, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente las minas de oro y de plata eventualmente fueron materiales que en su momento, cuando llegaron los españoles, buscaron, pues, explotarlas, ¿no? Hablando directamente de los años de conquista. Sin embargo, también establecieron, ¿no?, que dentro del mercantilismo, eventualmente los países que lograran tener una cantidad sumamente grande de oro, eventualmente podrían convertirse en potencias mundiales, ¿no? A su vez también podrían guardar los materiales preciosos del oro, la plata, eventualmente cuando contrajeran algún tipo de deuda, ¿sí?, a medida que tendrían estos materiales, eventualmente pues podrían cancelarlos, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que con estos materiales preciosos prácticamente podíamos comprar cualquier producto en el mundo, en el mercado, y eventualmente las transacciones se basaban
en estos materiales preciosos, ¿no? Aquí también podemos establecer, sí, que prácticamente todo estaba en estos recursos dentro del mercantilismo. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer algunas características propias. En el caso de necesidad, el monarca también podría comprar armas, uniformes y comida para los soldados. Jean B. Colbert, ministro de Luis XIV, institucionalizó la exportación de productos franceses para crear el oro y a cuyos efectos desarrolló de forma muy importante la industria gala. Esta preocupación mercantilista por acumular metales preciosos también afectaba en la política interna. Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente bajo como para poder venderlo en el exterior. Sí, miren, por ejemplo, acá era un abuso, era una explotación que las empresas, que las industrias de aquel entonces hacían con la población en general, ¿no? Les obligaban directamente en buscar estos recursos, trabajar en estas actividades, pero a su vez los ingresos, sí, prácticamente eran nulos para la población, ¿no? Y en ese momento, eventualmente, los funcionarios administrativos, los monarcas como tal, tenían lo que son grandes cantidades de ingresos, pero obviamente no lo destinaban a la población, ¿no? Ahora, vamos a revisar la siguiente diapositiva. La señorita Tamara, por favor. Señorita Tamara Verónica, ¿estamos bien? Regáleme un segundito. Sí, aquí estoy. Por favor. Aquí estoy. A ver, dice mercantilismo. Se obliga a la gente a trabajar jornadas largas y se consideraba un despilfarro el consumo de té, ginebra, tejidos de seda, entre otros. De esa filosofía también se deducía que era positivo para la economía de un país el trabajo infantil. Un autor mercantilista tenía un plan para los niños de los pobres. Cuando estos niños tienen 4 años, hay que llevarlos al asilo para pobres de la región, donde se les enseñará a leer durante 2 horas al día y se les tendrá trabajando el resto del día en las tareas que mejor se ajusten a su edad, fuerza y capacidad. Excelente, muy bien. Aquí directamente nosotros en este caso podemos establecer, ¿no? Que el mercantilismo obligaba pues a la población a trabajar jornadas sumamente largas y se consideraba pues un despilfarro el consumo de té, ginebra, tejido, seda, entre otros. Es decir, para la población en general, ¿no? Aquí también podemos establecer de que se daba fuertemente lo que es el trabajo infantil, ¿sí? Y obviamente, pues los niños trabajaban a partir de la edad de unos 4 años en adelante, ¿no? Les enseñaban a leer, en este caso, 2 horas al día, y eventualmente el tiempo que restaba prácticamente lo destinaban a las empresas y a las industrias, ¿no? Entonces, miren, prácticamente podemos determinar, ¿sí?, que el mercantilismo tuvo un crecimiento sumamente grande por los recursos de oro y plata, pero a su vez, en este caso, mantenía una explotación sumamente fuerte con la población, ¿no? Ahora, vamos a determinar la escuela clásica. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Vilma, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos Escuela días. clásica. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith. Continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Malthus y David Ricardo, y culmina con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Muy bien, excelente. 10. Como cuerpo teórico coherente, ¿no? Hablando directamente de las partes fundamentales de la teoría de Smith, establecieron diferentes personajes, ¿no? En diferentes obras, en donde detallaban tanto los recursos, la propiedad y la forma de gobierno, ¿no? Y aquí aparecen pues otros célebres personajes como Robert Matthews, David Ricardo, el señor John Stuart Mill, ¿sí? Que prácticamente hablaban de las posturas económicas que tendrían que tener los países en el mundo para mejorar sus condiciones de vida, ¿no?
Ahora, vamos a determinar una característica propia de las escuelas clásicas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Aleja del Rocío? Escuela clásica, aunque fueron frecuentes las divergencias entre los economistas desde la publicación de la riqueza de las naciones en 1776 de Smith hasta la de los principios de la economía política en 1848 del Mill, los economistas pertenecientes a esta escuela coincidían en los conceptos principales. Todos defendían la propiedad privada, los mercados y creían, como decía Mill, que solo a través del principio de la competencia tiene la economía política una pretensión de ser ciencia. Ya, muy bien, excelente. Ahora, miren, por ejemplo, acá empezaron a publicarse lo que son diferentes libros en donde hablaban acerca de los diferentes recursos en el mundo y de las diferentes formas de trabajarlos, ¿no? Por ejemplo, una publicación del señor Smith fue La riqueza de las naciones, ¿no? Y después, obviamente, entre los años de 1848, se publicó un libro conocido como Los Principios de Economía Política de Mill, ¿no? En donde eventualmente se trataron temas de la propiedad privada, de los mercados nacionales e internacionales, y además de ello prácticamente establecieron la economía como una disciplina tanto en beneficio directamente de la población como en la política en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos parámetros. Por ejemplo, compartían la desconfianza de Smith hacia los gobiernos y su fe ciega en el poder del egoísmo y su famosa mano invisible que hacía posible que el bienestar social se alcanzara mediante la búsqueda individual del interés personal. Entonces, dentro de los pensadores de la escuela clásica, manifestaban que tenían pues una desconfianza sumamente grande con los gobiernos y con el Estado. Sí, el Estado en este caso ellos lo interpretaban como la mano invisible, ¿no? Entonces ellos consideraban que el Estado prácticamente era un ente conformado y gobernado directamente por el gobierno, pero no le daba lo que es un beneficio a la población, no le daba una vida digna, por decirlo así, sino más bien todo iba en base a sus intereses, ¿no? Por ende, en este caso, recomendaban de que el Estado no tendría que existir, sino más bien que la población logre administrar y cuidar de mejor manera sus recursos, sus propiedades, y obviamente fortalecer tanto la agricultura, la ganadería y el comercio en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar otra característica de la escuela clásica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Eva Gabriela, por favor? ¿Estamos ahí? ¿No? Excelente. Escuela Sí, clásica. Ah, sí estamos, muy bien. Sí, profe, es que pensé que estaba apagado el micrófono. Ya listo. Los clásicos tomaron de Ricardo el concepto de rendimientos decrecientes, que afirma que a medida de que aumenta la fuerza de trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, disminuyen los rendimientos o, como decía Ricardo, superada cierta etapa no muy avanzada, el progreso de la agricultura disminuye de una forma paulatina. El alcance de la ciencia económica se amplió de manera considerable cuando Smith subrayó el papel del consumo sobre el de la producción. Smith confiaba en que era posible aumentar el nivel general de vida del conjunto de la comunidad. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, la escuela clásica, ¿no? Aquí también nos hablan de otro personaje importantísimo de la economía política, ¿no? Hablando de Ricardo, que prácticamente él decía que para que un estado, un territorio, una población siempre debe garantizarse, ¿no? La fuerza de trabajo y el capital, ¿sí? Es decir, el trabajo directamente de la población, de los ciudadanos, de las empresas, de las industrias
y el capital, que vendría a ser el dinero para directamente invertir, ¿no? En herramientas, en utensilios directamente para trabajar la agricultura, y aquí directamente destaca, ¿no? Que la agricultura tiene que ser la actividad más importante de cada gobierno, de cada país, para que obviamente generen lo que son ingresos y mejoren las condiciones de vida de la población y del país en general, ¿no? También nos hablaba en este caso de que el trabajo en comunidad, que el trabajo o el crecimiento de la población es sumamente rentable siempre y cuando tenga las garantías, es decir, tengan empleos en donde eventualmente logren seguir mejorando, ¿no? Ahora, vamos a determinar otros parámetros en donde prácticamente defendían algunas actividades o algunas profesiones económicas, ¿no? Defendían que era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. En el lado opuesto, Malthus, desconocido e influyente ensayo sobre el principio de la población, 1798, planteaba la nota pesimista de la escuela clásica al afirmar que las esperanzas de mayor prosperidad se escollarían contra roca de un excesivo crecimiento de la población. Muy bien, acá prácticamente establece, ¿no? De que si hay un crecimiento sumamente acelerado de la población, ¿sí? Si hay un crecimiento sumamente acelerado de la población, también deben existir lo que son fuentes de trabajo, fuentes de actividades, inversionistas, industrias, talleres, en donde prácticamente permitan, ¿sí?, tener un crecimiento continuo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si existe más población y no existen empresas, industrias de donde ellos puedan laborar? ¿Qué sucede ahí? Habría desempleo, Licen, después vendrían los problemas económicos, la hambruna, todo eso, Licen. Una Muy baja bien, economía que excelente, afectaría ¿no? muchísimo en todos los aspectos. Muy bien, excelente. Entonces, miren, la parte fundamental es que prácticamente destaca el pensamiento del señor Malthus, en donde se enfocaba, ¿no? En que si así como crece la población, las formas, los empleos, los trabajos, las industrias, los talleres, también deben seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso, de una u otra manera, garantiza el mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, si yo preguntara al día de hoy, ¿cuánto más o menos está la canasta básica y qué valor? Estaría oscilando entre unos 760 a 850 dólares la canasta básica. Excelente, muy bien. Pongamos que sean $800. Cuando nosotros hablamos en este caso, ¿no?, de la canasta básica, hablamos de la cantidad de los recursos, de la alimentación que nosotros necesitamos para sobrevivir mes a mes, ¿verdad? Ahora, el sueldo básico, más o menos, ¿en cuánto está? 450, Licen. 450. Ya, muy bien. Entonces, en ese caso, si nosotros hablamos de 450 y la canasta básica es en $800, ¿cuántos más o menos nos faltaría? 350. 350. Nos falta casi mitad, Licen. Podría ser, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida. Entonces, miren, prácticamente nuestras condiciones de vida, ¿sí?, no están a la par, ¿sí?, cercanos a la canasta básica, ¿no? Esperemos que en algún momento contemos con una economía rentable en donde permita que nuestros sueldos superen a la canasta básica. Y de hecho, prácticamente la mayoría de los países en el mundo, especialmente los desarrollados, superan con gran cantidad la canasta básica y por ende, pues, bueno, son considerados potencias mundiales, ¿no? Esperemos que en algún momento, sí, prácticamente nosotros encontremos un modelo económico que permita, sí, acercarnos a la canasta básica, porque superarlo realmente sería una situación sumamente difícil, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué decía el señor Malthus de la escuela clásica. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosaura Inés, por favor. Ya dice. Escuela clásica. Según Malthus, los alimentos solo aumentaban adecuándose a una progresión aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, etc., mientras que la población se duplicaba cada generación.
2, 4, 8, 16, 32, etcétera, salvo que esta tendencia se controlara o por la naturaleza o por la propia prudencia de la especie. Matthews sostenía que el control natural era positivo en poder de la población. Es tan superior el poder de la tierra para permitir la subsistencia del hombre que la muerte prematura tiene que frenar hasta cierto punto el crecimiento del ser humano. Este procedimiento de frenar el crecimiento eran las guerras, las epidemias, la peste, las plagas, los vicios humanos de las hambrunas, que se combinaban para controlar el volumen de la población mundial y limitarlo a la oferta de alimentos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Por ejemplo, acá Matthews decía, ¿no?, que la población crece en una progresión aritmética, en este caso, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Pero prácticamente él decía, ¿no?, que para que la población crezca, también los empleos, las actividades, y más bien enfocarse en la agricultura permitiría, pues, que a medida que la población siga creciendo, el trabajo o el empleo, la actividad directamente en donde deberían fortalecerse sería en la agricultura, ¿no? Además de ello, también establece que la población también tiene lo que son diferentes cambios o diferentes facetas en donde no ha permitido crecer. Por ejemplo, cuando aparece lo que son enfermedades, pandemias, lo que son guerras, enfrentamientos, eso delimita también a la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la última pandemia que nosotros tuvimos, del COVID-19, aproximadamente aquí en el Ecuador, ¿cuántas personas fallecieron? Aproximado de unas 10.000 a 15.000 personas. Excelente, muy bien. Entonces, él decía, ¿no?, que en este caso, en las guerras, en los enfrentamientos, eso frena el crecimiento humano en la sociedad, ¿sí?, y en la población, ¿no? Por ende, prácticamente establece que los alimentos, los recursos, de cierta manera, son limitados para la población, ¿no? Pero dentro del crecimiento del ser humano, dentro de la progresión aritmética, el estar en guerras o en conflictos no ha permitido, ¿no?, que el ser humano como tal logre tener un crecimiento acelerado, sino más bien por peleas, por conflictos, y en algunos casos por enfermedades casi extinguen directamente al ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades o qué tipo de pestes aparecieron que casi directamente erradican a la población? ¿En los años anteriores o en la actualidad, Lice? En los años anteriores, bueno, a raíz desde el aparecimiento del ser humano, ¿qué tipo de situaciones nosotros hemos tenido, pues, que soportar y sobrevivir? La peste, creo que dicen La que era la pandemia, peste Lice. bubónica, la fiebre La amarilla, gripe La española. malaria. la malaria, la peste negra y algunas más, Lice. La Segunda Guerra Mundial, la Primera. Excelente, miren, la Segunda Guerra Mundial, las enfermedades, las plagas, eso no ha permitido, pues, que la población, sí, siga en constante crecimiento, ¿no? Miren, también los fenómenos de la naturaleza. Cuando ocurre un temblor, un sismo, terremotos, tsunamis, ¿sí?, que generalmente se dan en todo el planeta, eso también delimita el crecimiento de la población, ¿no? Ahora, vamos a hablar del marxismo, del máximo representante conocido como Karl Marx. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Pablo Padilla, por favor? Ok, profe, buenos días. Buenos días. Marxismo. Marxismo, la oposición de la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas, como el, el filósofo social francés Claude Henry Roubaud, conde de Stalin Simon, y el utópico
británico Robert Hohmann. Sin embargo, Karl Marx fue el autor de la teoría económica socialista más importante. Manifiesta su principal trabajo en el capítulo 3 del volumen de 1867 y 1894. Excelente, muy bien. El marxismo como tal, ¿no? Prácticamente, pues, es recordado por personajes como Karl Marx, hablamos también del filósofo Claude Henry Robiu, el conde de Saint-Simon y el utópico británico Robert Owen, ¿no? Prácticamente ellos establecieron diferentes modelos económicos y dentro de ellos, uno de esos personajes, conocido Karl Marx, prácticamente aplicó o quiso establecer un modelo productivo a nivel mundial, ¿no? Conocido como el socialismo, ¿sí? Otra situación y otro libro sumamente emblemático que el señor Marx dejó fue El Capital, ¿sí? Un volumen, en este caso, realizado entre 1867 y 1894, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el socialismo es un modelo económico que le hace frente o es la contraparte del capitalismo, ¿no? Si bien es cierto, el socialismo hasta el día de hoy no ha sido un modelo económico estable, rentable, todavía tiene lo que son errores dentro de su forma de implementación. Algunos países en el mundo tuvieron la necesidad de implantar este modelo económico, ¿no? Sin embargo, en algunos casos ha funcionado, en otros casos no, pero prácticamente su creación se lo hizo a raíz de enfrentar al capitalismo, ¿no? El capitalismo que según Marx decía que prácticamente explotaba a la población, a los ciudadanos, y que todo el trabajo que realizaban prácticamente no era reembolsable, en este caso a la ciudadanía, ¿no? Sino más bien quedaban pues empresas en industrias en general, ¿sí? Para la perspectiva clásica del capitalismo, el marxismo representó una serie de recusación, aunque no dejaba de ser en algunos aspectos una variante de la temática clásica. Por ejemplo, Marx adoptó la teoría del valor del trabajo de Ricardo con algunas matizaciones. Ricardo explicó que los precios en la consecuencia de la cantidad de trabajo que necesitaba para producir un bien. Por ejemplo, acá, prácticamente lo que detallaba Ricardo era que el esfuerzo que realiza una persona por un trabajo, ¿sí? Le toma bastante tiempo, ¿sí? Entonces, él decía que cuando una persona trabaja en un artículo, en algún bien, todo ese trabajo tiene que ser remunerado. Digamos, por ejemplo, yo tengo una empresa de pantalones y yo, sorpresa, para el día de hoy yo tengo que hacer unos 5,000 pantalones, ya, por darles un ejemplo en el día. Y a medida pues que los trabajadores trabajan desde las 7 hasta las 5 de la tarde, están todo el tiempo en las máquinas, pero oh, sorpresa, todavía no logro cumplir los 5,000 pantalones en el día. Y todavía, en este caso, no terminamos hasta las 5 de la tarde y tal vez tendremos que quedarnos unas 3, 4 horas más para terminar. Entonces, ¿qué es lo que plantea Ricardo? Que ese esfuerzo o ese tiempo, sí, que se van a quedar, tiene que ser remunerado. Entonces, como ustedes saben, al día de hoy, la mayoría de empresas establecen o tratan de cancelar ese valor agregado, ¿no? Nosotros lo conocemos como horas extras, ¿sí? En algunos casos, directamente los cancelan, digamos, ¿no? 3 horas que se quedaron más, tienen un pago adicional. Pero sin embargo, también existen empresas, ¿no? Que les obligan a trabajar 3, 4, 5 horas y eventualmente no tienen lo que es por decirlo así, un pago por las horas que ellos en este caso realizaban, ¿no? Entonces, prácticamente adoptó la forma del trabajo de Ricardo, pero estableciendo lo que son parámetros en donde todos trabajaban, en donde todos directamente realizaban una actividad con, en este caso, la finalidad de tener más ingresos y además de ello mejorar las condiciones de vida, ¿no? Ahora, vamos a revisar otra postura del marxismo. ¿Me ayuda, por favor? El señor Luis Felipe, por favor. Sí, licenciado. Ricardo formuló esta teoría del valor para facilitar el análisis, de forma que se pudiera entender la diversidad de precios. Para Marx, la teoría del valor
trabajo representaba la clave del modelo proceder del capitalismo. La causa de todos los abusos y de toda la explotación generada por un sistema injusto. Exiliado de Alemania, Marx pasó muchos años en Londres, donde vivió gracias a la ayuda de su amigo y colaborador Friedrich Engels y a los ingresos derivados de sus ocasionales contribuciones en la prensa. Desarrolló su extensa teoría en la biblioteca del Museo Británico. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también hablamos un poco, ¿no? De Marx, hablaba en este caso acerca del valor del trabajo, hablaba directamente del abuso del capitalismo, de la explotación. También en este caso logramos establecer que tuvo un colaborador sumamente fuerte, sumamente inteligente, conocido como Friedrich Engels, ¿no? Que prácticamente él, al igual que Marx, sí tenían la misma visión, crearon diferentes libros, diferentes documentos, el tratar de establecer, sí, modelos económicos, ¿no? Que le hicieran frente al capitalismo, ¿no? Ellos decían que mientras el capitalismo esté en la sociedad, va a existir la explotación asalariada, es decir, el trabajo realizado directamente por un sueldo o un salario, ¿no? Ellos también planteaban que de aquí a 100 años, 200, 300 años, logremos establecer lo que son modelos económicos rentables para todo el mundo, ¿no? Otros historiadores decían tal vez que puede fortalecerse el socialismo, como puede desaparecer, o puede fortalecerse el comunismo, o algunos historiadores también recalcan que el capitalismo puede seguir en diferentes transformaciones, ¿no? Pero en fin, son posturas en este caso que tanto Marx y el señor Engels manejaban, ¿no? Ahora, dentro de la escuela neoclásica, ¿sí? Aquí podemos detallar personajes como el señor William Stanley, el señor Jevons en Gran Bretaña, Leon Wallace en Suiza, Kate Maynard en Austria, ¿no? Hablando de la década de 1870, ¿no? Aquí también hablaba de que el crecimiento que pueda tener un país debe ser por la cantidad de pedidos o consumidores que puedan tener en el mundo, ¿no? Además de ello, prácticamente establecen lo que es una postura económica conocido como la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué es la oferta? Listen, puede ser un modelo económico, o sea, que se postula para formar, o sea, precios, puede ser dentro de un mercado o de bienes. Ya, muy bien, la oferta. Por ejemplo, cuando salimos a comprar algo y salen las ofertas, ¿qué es eso? ¿Qué es una oferta? Algo Lo que que está podemos más encontrar puede ser a bajo precio o es 2 como por una 1, dicen. promoción. Ya Puede ser es. promociones, dicen. Dicen, puede ser cuando algo Excelente, ya pasó muy de bien. moda y ponen de Por oferta uno, para que compren. licenciado. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, cuando nosotros salimos a comprar, sí, nos sale, ¿no? Algún producto por oferta, nos dicen 2 por 1, o lleven 2, le salimos el tercero gratis, o compren uno, el segundo se lo llevan gratis. Entonces, es una oferta, ¿no? Prácticamente establecen de que si los países demandan mayor cantidad de productos y nosotros los tenemos, eso nos permite tener un crecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos a hacer las compras, nos ofertan diferentes productos, ¿sí? Al alcance de nuestra economía y eventualmente las podemos adquirir, ¿no? Y eso también incluye lo que es un valor agregado. El IVA, ¿sí? ¿Qué es el IVA? Es un impuesto. Es el impuesto al valor agregado. Un impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, ¿no? Que prácticamente es un valor adicional que cuenta un producto, ¿sí? Que nosotros lo vamos a consumir,
¿no? Entonces, la oferta y la demanda prácticamente son parámetros en la economía en donde si un país necesita más recursos, nosotros tenemos la capacidad de darlos, eventualmente pues generan lo que son compras y eso permite que nuestros ingresos mejoren, ¿no? A medida que más ofertas o más demandas, en este caso de países que quieran nuestros productos, tenemos que tener un mejor control y nuestros recursos, nuestros ingresos también mejorarían, ¿no? La demanda prácticamente es la cantidad de productos que puede querer un país o un territorio. Entonces, por ejemplo, digamos, en demanda salimos a comprar y de igual manera no salimos a comprar un pantalón, pero oh, sorpresa, tenemos 3 hijos, entonces necesitamos comprar 3 pantalones. ¿Sí? Entonces salimos a buscar, salimos a comprar y encontramos un local en donde nos puedan vender lo que son 3 pantalones, ¿no? Digamos a un precio, nos sale $30 en este local, nos vamos hacia otro local que tal vez nos ofrece, nos salen 25, nos salen 20, bueno, ahí directamente varía de local en local, ¿no? Lo que prácticamente establece es que los locales venden artículos que a la población pues necesita o les hace falta, ¿no? Es algo similar cuando nosotros, digamos que en el Ecuador necesitamos comprar lo que son herramientas para la agricultura. Entonces, como digamos Alemania, Francia pueden tener los recursos, nosotros tenemos que también comprar. Sí, es un principio que prácticamente permite de que todos tengamos relaciones comerciales y además de ello cada uno de nosotros establecerlos o comprarlos según nuestra economía, ¿no? Finalmente, la economía keynesiana, hablado directamente por el señor Keynes, que era alumno del señor Marshall, también podemos hablar de que él prácticamente se enfocaba en el trabajo tanto de la población, sobre todo directamente de las formas de gobierno y de la naturaleza en general, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente para un crecimiento de un país o de un territorio, eventualmente tienen que explotar de la mejor manera los recursos, ¿no? Además de ello, establecer lo que es el impuesto al valor agregado a la mayoría de los productos y sobre todo dar lo que es una prioridad a las empresas, a las industrias extranjeras, ¿no? Y finalmente, la economía analítica prácticamente es una economía en donde permite proyectarse hacia el futuro en empresas, en industrias, en países, con la finalidad, en este caso, de estar preparados para cualquier evento que pueda suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en una industria y nos dicen que de aquí a 10 años los productos que nosotros vamos a tener en la sociedad tienen que ser comercializados o tienen que venderse, qué sé yo, unos 500,000 productos, ¿no? Hablando de los pantalones, ¿sí? En los 10 años. Pero como ustedes saben, dentro de las industrias plantean lo que son plataformas o informes en donde se proyectan a futuro con un rango estableciendo de error. ¿Cuál es el rango de error? ¿O qué es el rango de error? ¿Qué será un rango de error? El rango de error, dicen, puede ser que nos ayuda algo para determinar, o sea, si vamos a vender en los años lo que... Bueno, es que se calcula, dicen, ay, ¿cómo le puedo explicar? Más bien sería un margen, perdón, más bien sería un margen considerado como el margen de error, o sea, es un aproximado a la base neta. Ya, puede ser, muy bien, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, nos proyectamos de aquí una empresa, bueno, digamos, una empresa de pantalones, ¿no? Y pues en 10 años tenemos que vender 500,000 pantalones. Eso es el margen que nosotros tenemos que vender, sí, como una normativa de aquí a 10 años. El margen de error, o el error en este caso que se le conoce, es una aproximación o los problemas que nosotros vamos a tener de aquí en 10 años. Sí, entonces, por ejemplo, digamos que en 10 años se nos dañan las máquinas, tenemos que hacer cambios, tal vez en este caso ocurre lo que son guerras, conflictos, también podemos establecer de que ocurren fenómenos naturales, en este caso sumamente grandes, y el margen de error establece de que sí, tal vez no cumplimos los 500,000, pero en base a cualquier situación que puede ocurrir,
prácticamente, sí, el margen de vender esos 500 pantalones se reduce a los 300.000. Entonces, son estudios en donde permite ver el crecimiento de una empresa, de una industria, verificar los errores que pueden ocurrir a futuro y además de ello, sí, priorizar lo que es el trabajo, tanto de la población como de las empresas, de las industrias y cómo directamente pueden tener un crecimiento continuo para la sociedad en general. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. Excelente, muy bien. Una pequeña actividad, por favor, van a realizar. Sí, quiero que, por favor, elaboren un collage a mano, ¿sí? Los gráficos los pueden pegar, los pueden dibujar, no hay ningún problema, ¿sí? Un collage acerca, ya, muy bien, un collage acerca de las industrias, ¿sí? O talleres más importantes que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y esa actividad, por favor, van a enviar máximo hasta el día lunes en la noche. Lunes 12 de la noche. Dicen, disculpe. Pero de lo que hay aquí. Excelente. Repito la actividad, por favor. Vamos a elaborar un collage acerca de empresas e industrias de la actualidad, ¿sí? En una hojita lo vamos a realizar, ¿no? Ya saben, nombre, curso, y pues lo vamos a realizar a mano, colocamos imágenes, las podemos dibujar, las podemos pegar, y ahí directamente me envían, por favor, por la bandeja de entrada hasta el día lunes 12 de la noche. Licen, ¿Ok? disculpe, ¿sería hasta el día de mañana? Mañana El día a de medianoche. mañana es lunes, estoy Sí, bien. Licen, mañana Sí, señor. lunes. Hoy es domingo, sí, tienen razón. Denos un tiempito más, por favor. Sí, Licen. Ya, martes, mediodía. Ahí está. No, Licen, esa hora se A está las 12. alargando. Estamos trabajando a esa Sí, hora. Licen. Sí, tienen razón. Dicen, Bueno, Tenemos Profe, hasta el igual otro tenemos la otra sábado. hasta el semana. sábado no podría ser. La otra semana tenemos, nos decía las profes de que la otra semana no tenemos clases. ¿Habría la posibilidad de tenerlo hasta entregarle hasta la próxima semana? Para igualarnos en todas las tareas que tenemos. Porque también tenemos que hacer ahora unos dos, tres cuestionarios de física. Ya veo. A ver, entonces. Ya. Bien. Con todo, bueno, tengo una normativa que quiero preguntar a la institución y ahí sí les confirmo, ¿ya? Pero me parece bien que podría ser para este sábado. Sí, con todo, ya les confirmo, ¿sí? Ya les Por favor, confirmo. Disculpe, ¿tenemos que Gracias, hacerlo a Licen. mano y subirle a Canvas? ¿O a dónde lo Sí, por subimos? favor. enviarle como Excelente. Profe, correo disculpe, por ¿de qué campo. era el collage? El collage, ¿dónde estaba? ¿A dónde De se las fue? industrias o talleres o empresas más importantes Existentes en la en la actualidad. Muy actualidad. bien, les repito, por favor. Profe, Sí, la actividad, ¿cuál es la actividad? Van a elaborar, sí, un collage, por favor, sí, un collage acerca de las industrias o talleres más importantes de la actualidad, ¿sí? Vamos a realizar un collage con imágenes, con gráficos, lo vamos a hacer a mano, podemos dibujar, podemos pegar, ¿sí? Y esa actividad todavía, bueno, ya les voy a confirmar hasta qué fecha me podrían entregar, ¿no? Que me parecería bien que podría ser hasta el próximo sábado. Sí, pero bueno, con todo ya les notifico, ¿sí? Licen, Entonces, Licen, chicos, sí, dígame, por una favor. consultita. ¿Las Claro. industrias y los talleres deben ser del Ecuador o a nivel mundial? Eso sí no me A quedó nivel claro. mundial, a nivel Ya, mundial, Licen. pero que no se Porque en el repitan. Ecuador no hay nada. Bien, Ya, Licen, no gracias. se repitan. Muy bien. A su correo profe, tenemos una que pregunta mandarle, ahí. Licen. No, aquí por la plataforma Canvas, por favor. Ya, gracias. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Ya les notifico cualquier Sí, situación. una pregunta ahí. Y, Gracias, claro, dígame, Licen. por favor. Señor Félix, ¿estoy bien? Sí, no, listo. Bien, chicos, Dios me lo bendiga. Gracias, Licen. Gracias.